El capibara en el arca de Noé. Noé era un hombre amable y muy bueno que vivía con su esposa y sus 3 hijos. Un día, Dios le habla a Noé y le dice que enviará un gran diluvio, porque la tierra estaba llena de cosas malas. Pero Dios también le dijo que debía construir un arca gigante donde los animales entrarían de 2 en 2 para estar a salvo. Muy cerca, un capibara curioso escuchaba atento, sin entender lo que pasaba, y sin saberlo, estaba a punto de vivir la aventura más grande de su vida. Quédate y te contaré esta historia increíble. Cuentos de miel. A orillas de un río tranquilo vivía un capibara muy dormilón. Le gustaba pasar las tardes recostado en la hierba, con los bigotes húmedos y las orejitas apenas moviéndose con el viento. Una tarde, mientras soñaba que comía hojas frescas y jugaba en charcos, un sonido extraño lo despertó. No era un croar de rana, ni el canto de los pájaros. Era una voz fuerte, profunda, que parecía llenar todo el aire. El capibara abrió un ojo, con pereza, y vio a un hombre de barba blanca arrodillado, escuchando con mucha atención, mirando al cielo. Era Noé. La voz que resonaba le decía cosas muy serias. Noé, construye un arca grande, muy grande, porque pronto lloverá y los animales de la tierra vendrán de 2 en 2 para salvarse. Era la voz de Dios quien hablaba. El capibara parpadeó confundido. No entendía todo, pero sí supo algo. Iban a construir algo gigantesco. A la mañana siguiente, el capibara escuchó golpes, martillazos y voces. Cuando se acercó, vio a Noé y a sus hijos cargando maderas enormes, clavando tablas que parecían montañas. La construcción crecía rápido, tan alta como los árboles. El capibara ladeó la cabeza y pensó que se trataba de una casa inmensa. ¿Será un hotel para animales?, imaginó, divertido, mientras seguía comiendo un poco de pasto. El capibara observaba curioso, mientras Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos trabajaban sin descanso. Cortaban troncos, cargaban maderas pesadas y las iban uniendo con cuerdas y clavos. Cada golpe resonaba fuerte, como si el bosque entero escuchara la música de los martillos. Mientras Noé y su familia trabajaban en la construcción, algunos hombres del pueblo pasaban cerca y se reían de él. «Miren ese barco gigante en medio de la tierra seca», decían entre carcajadas. El capibara, que observaba escondido detrás de unas ramas, frunció el hocico. No le gustaba ver cómo se burlaban de aquel hombre que trabajaba tan duro. Se quedó muy serio pensando, eso no está bien. Una tarde, uno de los hijos de Noé notó al capibara entre la hierba. El animalito, con la boca llena de pasto, lo miraba con cara inocente. El joven rió y, como si lo hubiera entendido, le lanzó una ramita de yuca. El capibara se quedó sorprendido, pero luego corrió feliz a mordisquear el regalo. Desde entonces comenzó a sentirse un poco más confiado. Tal vez esos humanos no eran tan serios como parecían. Después de mucho tiempo de trabajo, golpes de martillo y montones de madera, el arca por fin quedó terminada. Se alzaba enorme, tan alta como una montaña y tan larga como un río.
Sus paredes de madera brillaban con el sol y la gran puerta esperaba abierta. Ahora todo estaba listo para que los animales comenzaran a entrar de dos en dos. El capibara se quedó quieto, mirando con la boca entreabierta. Aquello no era una simple casa gigante, era como un barco de sueños. Cuando el arca estuvo lista, Noé y sus hijos comenzaron a llenarla de comida. Guardaban sacos de grano, cestas de fruta, haces de heno y montones de hierbas verdes. El capibara estiró el cuello curioso porque el olor era delicioso. ¡Ñam, ñam!, pensó, con las patitas inquietas. Aquello parecía más un enorme almacén de comida que un barco, y a él le daban ganas de morder todo. Con el paso de los días, empezaron a llegar animales de todas partes. 2 jirafas caminaban con sus largos cuellos asomándose entre las nubes. 2 elefantes hacían temblar el suelo con sus pisadas. 2 osos se acomodaban gruñendo. El capibara los miraba con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tantos animales juntos. Se sentía como en una fiesta a la que nadie lo había invitado. Pronto empezaron a llegar animales de lugares lejanos. 2 cebras rayadas como pinceles, 2 flamencos de patas largas, 2 leones de melena brillante. Todos llegaban en parejas, caminando tranquilos hacia la gran puerta del arca. El capibara se abría paso entre las patas de los camellos para mirar mejor. ¡Qué espectáculo tan extraño! Era como ver un desfile, solo que en lugar de música había relinchos, rugidos y graznidos. Mientras todos los animales entraban ordenados, el capibara miró a los lados. 2 y 2, 2 y 2. Todos tenían un compañero. Bajó la mirada a sus propias patitas y se dio cuenta de que estaba solo. No tenía una pareja y sintió un pequeño nudo en la barriga. ¿Y si el barco era solo para los que tenían pareja? ¿Y si a él no lo dejaban pasar? Se quedó pensativo, hasta que un par de grandes tortugas lo empujaron sin querer y casi lo hicieron rodar como una pelota. El cielo empezó a cambiar. Las nubes, que antes eran suaves y blancas, se volvieron pesadas y oscuras. Un trueno retumbó en lo alto y una gotita fría cayó directo en la nariz del capibara. Luego vino otra gota y otra más. En un abrir y cerrar de ojos comenzó a llover de verdad. Los animales aceleraron el paso para entrar en el arca y el capibara corrió en círculos, empapándose hasta que su pelo se pegó a su cuerpo como si fuera una esponja mojada. La lluvia se volvió un aguacero. El capibara intentaba cubrirse con una hoja, pero no servía de nada. El agua le caía en los ojos, en las orejas, hasta en los bigotes. Temblaba y resoplaba sin saber a dónde ir. Justo entonces, un relámpago iluminó el cielo y lo dejó paralizado del susto. Sintió que si no hacía algo pronto, se quedaría fuera de la gran embarcación. De repente, uno de los hijos de Noé lo vio. «Miren, falta uno más», dijo preocupado. Se acercó corriendo y sin dudarlo, levantó al capibara en sus brazos. El capibara pataleó sorprendido, como si fuera un bebé gordito que no entendía nada. El joven lo sostuvo firme, protegiéndolo de la lluvia. El hijo de Noé lo llevó hasta la gran puerta del arca. Lo entró con cuidado y se lo entregó a su hermano menor,
para que lo revisara. Adentro, el ruido era ensordecedor. Rugidos, relinchos, aleteos y cacareos se mezclaban en un concierto salvaje. El capibara se quedó tieso, mirando a todos los rincones con miedo. Pero pronto, algo le llamó la atención. En un rincón tranquilo, entre el murmullo de tantos animales, había otra capibara esperándolo. El corazón del capibara dio un brinco. No estaba solo después de todo. El capibara se acercó despacito, con las orejas todavía goteando de agua. La otra capibara lo miró tranquila, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Se olfatearon suavemente y en un segundo se entendieron sin decir una palabra. El capibara suspiró aliviado. Ahora ya no era el único sin pareja. Alguien lo acompañaría en esta extraña aventura que apenas empezaba. De pronto, un grupo de pollitos curiosos se les subió encima. Caminaban por su lomo como si fuera un puente y le hacían cosquillas con sus patitas. El capibara no se movía, solo temblaba de la risa silenciosa. Su compañera lo miraba divertida, como diciéndole: hoy te tocó ser el niñero. Cuando por fin se bajaron, el capibara quedó despeinado y con plumas amarillas pegadas al pelo. Su compañera capibara se reía de lo sucedido. En ese mismo momento, una jirafa enorme bajó su largo cuello para observarlo mejor. Su cabeza era tan grande que el capibara se escondió detrás de su amiga. La jirafa sopló un poco de aire por la nariz y lo dejó todo despeinado de nuevo. El capibara cerró los ojos y pensó que aquel barco era demasiado pequeño para tantos animales grandes. Un rugido fuerte hizo que se le erizaran los bigotes. Un león bostezaba en la otra esquina, mostrando todos sus dientes, blancos y afilados. El capibara se encogió lo más que pudo, como si quisiera desaparecer. Espero que haya comido, pensó, mientras se pegaba aún más a su compañera. Ella, en cambio, parecía bastante tranquila, como si supiera que todo iba a estar bien. Mientras tanto, Noé caminaba por el arca, revisando que cada animal tuviera su lugar. Pasaba despacio, acariciando a algunos y sonriendo con paciencia. El capibara lo miraba con ojos redondos, no sabía si esconderse o acercarse. Cuando Noé pasó, le lanzó una mirada tierna y le dijo: «Casi te quedas afuera, capibara, pero tú también eres parte del plan de Dios». Luego le sonrió y siguió su camino. La lluvia afuera golpeaba sin descanso. El capibara escuchaba el tamborileo constante sobre el techo de madera. Era un sonido que no paraba nunca. Decidió asomarse por una pequeña ventana. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Todo estaba cubierto de agua. El río, los árboles, la hierba, nada se veía. Solo un inmenso mar que parecía no tener fin. El capibara se acurrucó contra su compañera, con los ojos brillando de miedo. Jamás había visto tanta agua junta, y eso que él amaba nadar en charcos y lagunas, pero aquello era distinto. No había tierra donde descansar, ni hojas que masticar, solo agua y más agua. La capibara lo rozó con su nariz, tranquila, como diciendo: «No tengas miedo, aquí estamos a salvo». Los días pasaban lentamente dentro del arca. A veces
el capibara se animaba a caminar por los pasillos y observaba a los demás animales. Veía a las ardillas jugar a perseguirse, a los patos chapotear en un balde de agua, a los monos colgarse de las vigas como si fueran lianas. Aunque al principio estaba nervioso, poco a poco empezó a sonreír. Descubrió que incluso en medio de la tormenta más grande del mundo, siempre había espacio para la amistad y la risa. Una mañana, el sol logró colarse por una rendija del techo. El capibara abrió los ojos y vio cómo la luz iluminaba todo con un brillo dorado. Corrió emocionado a mirar por la ventana. El cielo estaba despejado y azul, y el agua empezaba a calmarse. Por primera vez en muchos días no se escuchaban truenos ni relámpagos, solo el silencio sereno del mundo después de la tormenta. Noé y sus hijos miraban el horizonte con esperanza. Sabían que pronto llegaría el momento de volver a tocar tierra. El capibara, sin entender mucho, sentía que algo emocionante estaba por suceder. Todos los días, Noé abría una ventana del arca y soltaba una paloma blanca para ver si encontraban tierra. El capibara se estiraba en puntitas para mirar cómo movía sus alas y desaparecía en el cielo azul, y luego se sentaba a esperar que regresara. Pasaron los días hasta que una mañana la paloma blanca regresó con una ramita verde en el pico. Eso significaba que había vegetación en alguna parte. Todos suspiraron de alivio. El capibara dio un salto de alegría. Un día, el arca se detuvo suavemente. El capibara, que estaba dormido, rodó un poquito por la paja y se despertó sorprendido. Su compañera lo miró divertida. El capibara se levantó tambaleando. Habían llegado a un lugar firme. Llegaron al monte Ararat, aunque todavía no podían bajar. Pasaron algunos días más, hasta que Noé abrió la gran puerta. La luz del sol entró con fuerza, calentando todo el interior. Los animales comenzaron a moverse, impacientes por salir. Los pájaros batieron las alas con fuerza, los caballos relincharon y los monos aplaudieron como si estuvieran en una fiesta. El capibara tragó saliva. Había llegado el gran momento. Uno por uno, los animales empezaron a bajar en orden. Primero los más grandes, los elefantes, las jirafas, los camellos. Luego los leones, los osos, los caballos. El capibara se pegó bien a su compañera para no perderla de vista. Cuando les tocó el turno, los dos capibaras avanzaron despacito, con paso tranquilo. El aire fresco les golpeó la cara y el sol los calentó como una caricia. El capibara cerró los ojos un segundo y olió la tierra húmeda. Por fin no había agua por todas partes y pensó que aquel viaje en barco había sido más largo que cualquier siesta de su vida. Al poner sus patitas en el suelo, el capibara sintió cosquillas en la planta de los pies. La tierra estaba suave, como un colchón recién puesto. Dio un par de saltitos cortos y luego se detuvo para mirar alrededor. Todo estaba verde y nuevo, como si el mundo hubiera empezado otra vez. Cuando todos estuvieron en tierra firme, Dios le habló a Noé
con una voz llena de paz. Le prometió que nunca más habría un diluvio que cubriera toda la tierra. Como señal de su promesa, apareció un arco iris brillante en el cielo, con colores que parecían pintados con pinceles mágicos. El capibara levantó la cabeza y se quedó mirando, fascinado. Jamás había visto un arco tan grande y tan lleno de colores. Al día siguiente, mientras los animales buscaban su nuevo hogar, el capibara se acercó a Noé y a sus hijos, movió las orejitas y luego dio un pequeño salto de despedida. Uno de los hijos de Noé se agachó para acariciarlo, recordando cómo lo había cargado bajo la lluvia. El capibara le hizo un gesto de agradecimiento. Aunque no podía hablar, en su corazón les decía: gracias por el gran corazón que tienen y por todo el esfuerzo que hicieron. Los animales se dispersaron de a poco, cada pareja siguiendo su propio camino. Los pájaros volaron alto, las cebras galoparon libres y los osos caminaron hacia las montañas. Los dos capibaras, en cambio, se quedaron un momento en silencio, disfrutando de la calma. Se miraron a los ojos y compartieron una sonrisa de alegría. Y así, entre risas, pasos lentos y un nuevo comienzo, los dos capibaras siguieron su camino. El mundo estaba en silencio, limpio y brillante, y aunque él no lo sabía, había sido parte de la aventura más grande de todas. Desde entonces, cada vez que veía llover, el capibara cerraba los ojos y pensaba: ojalá no construyan otro barco gigante, porque seguro vuelvo a ser el último en subir. Para ver más cuentos, no te olvides de suscribirte y darle like.